¿Por qué debemos estudiar historia? La historia que estudiamos en la escuela no es solo para aprobar exámenes y exámenes de ingreso a la universidad. La historia expande el mundo en que vivimos, le da sentido, ofrece otros significados que los medios de comunicación, los canales de noticia o los diarios no pueden dar. Y esto es fundamental para nosotros, para crear futuros que no estén previstos por este presente tan difícil en el que vivimos. Al abrir los periódicos nos topamos reiteradamente con noticias de diferentes partes del mundo que hablan de desempleo, pandemias, conflictos sociales motivados por episodios de machismo y racismo, guerras entre estados, disputas comerciales, elecciones marcadas por fake news y movimientos sociales que luchan contra su criminalización. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué hay racismo? ¿Por qué hay machismo, homofobia y feminicidio? ¿Por qué hay ricos y pobres, conflictos, guerras y elecciones? ¿Podría ser que la vida de las personas en la Tierra siempre haya sido como es hoy? ¿Quién inventó todas esas cosas en las que creemos o de las que solo hemos oído hablar? Aquí, el estudio de la historia puede ayudarnos. La historia no nos dará todas las respuestas. Al igual que la ciencia, la historia no se basa en dogmas o verdades reveladas, sino toma el método científico para poder comprender la realidad y el pasado. Y esto puede ayudarnos a comprender mejor el comportamiento humano en el presente. Después de todo, nuestras acciones en el mundo están informadas y moldeadas sobre la base de ideas sociales que son históricas, es decir, ideas que se construyen a lo largo del tiempo y siempre están marcadas por el contexto. La historia que estudiamos en la escuela no es simplemente grabar fechas y luego vomitarlas en los exámenes para aprobarlos. No, la historia que estudiamos en la escuela expande el mundo en el que vivimos, le da sentido, ofrece otros significados que las noticias de los medios de comunicación no pueden ofrecer, y esto es fundamental para nosotros, para crear futuros, nuestro futuro. Una persona joven y un niño tienen muchas preguntas sobre sí mismos y su mundo. Preguntas difíciles que solo pueden responder familiares, grupos religiosos, colegas y amigos, porque estas son preguntas que exigen un estudio de las relaciones que las personas han establecido entre sí y con la naturaleza a lo largo del tiempo. Son curiosidades que existen para ampliar la vida de los jóvenes, para facilitarles la solución de los problemas que surgen en sus vidas. ¿Por qué me hicieron creer que la pobreza es un hecho de la naturaleza? ¿Por qué no puede haber un mundo donde no exista la pobreza? ¿Por qué muchos hombres piensan que son los dueños de las mujeres? ¿Por qué cuento chistes racistas? ¿Por qué aprendí a burlarme del Perú y llamar cholos o indios a los serranos? Todas estas preguntas permiten al niño conocer un poco más sobre sí mismo y su mundo. Este conocimiento es vital, ya que sin él, los jóvenes pueden ser la misma persona, digamos racista, con el mismo comportamiento, digamos clasista, hasta el final de su vida. La transformación de uno mismo es un elemento fundamental en la propia vida y en el lugar donde se vive. Transformarte es una tarea ética difícil, ya que requiere conocerte y comprenderte a ti mismo, tu historia y tu mundo, y cómo llegaste a pensar lo que piensas, por qué tienes ciertos comportamientos, miedos y ansiedades. El conocimiento histórico ciertamente puede entrar en tensión con otros conocimientos establecidos en la vida del alumno, pero esto es perfectamente normal y le corresponde al alumno a través de la guía de profesionales especializados, conciliar e integrar los conocimientos, entendiendo las diferentes formas de aprender y entender el mundo. El conocimiento histórico puede verse como una forma de problematizar la vida. Con la historia aprendemos a interrogar al mundo de una forma muy concreta, desde la perspectiva del tiempo. Un niño de 13 años, por ejemplo, frente a una pantalla de computadora, puede leer que las vacunas son peligrosas y que restringen su libertad individual, una correlación que puede tener mucho sentido al principio, pero que pronto se convierte en un problema, pues amenaza a su vida. Un adolescente de 18 años igualmente puede leer en Facebook que solo un tipo de modelo económico libertario es la solución a todos sus problemas. Los discursos seducen a los más jóvenes, y más cuando estos constantemente están expuestos a ideas extremistas. El conocimiento histórico en ese sentido puede ser una forma de levantar una barrera crítica contra fuentes de información peligrosas como esta. Un joven que haya estudiado o esté estudiando historia se preguntará por qué hay personas que están en contra de la vacuna. ¿Por qué existe un movimiento antivacunación? ¿Es la primera vez que sucede esto? ¿Qué es después de todo la libertad individual? ¿La vacuna tiene antecedentes? ¿La libertad individual tiene una historia? ¿Las vacunas siempre existieron? ¿Hubo disturbios por alguna vacuna? ¿La libertad individual no siempre existió? ¿Hubo guerras y revoluciones para que la disfrutemos hoy? Ahora, ¿dónde aprendemos todo esto? En clases de historia.
en la escuela. Comprender por qué existen movimientos contra la vacunación es tan importante como comprender por qué existen las vacunas, porque de esta forma en la escuela podremos comprender la importancia de la vacunación. Conocer la vacuna y la libertad individual es un elemento que concierne a la vida y a la muerte. Nos concierne a cada uno de nosotros, porque de esta forma podremos comprender la importancia de la vacunación. Por todas estas razones, el conocimiento crítico a menudo ha sido visto con recelo por aquellos que utilizan la información errónea y el miedo como una forma de gobernar. La historia, así como otras materias del campo de las ciencias humanas, ya han sido excluidas casi por completo de los planes de estudio escolares. Es el caso específico de lógica y filosofía, y a mí me resulta curioso que aún se enseñe religión en las escuelas y no, por ejemplo, ética. Y eso nos muestra que el Estado peruano no es laico, sino semiconfesional, donde la Iglesia aún tiene poder e injerencia en nuestras vidas. A pesar de que vivimos bajo un régimen democrático, persisten las denuncias y los intentos de controlar las clases de historia y los libros de historia, como el año pasado, en julio de 2020, cuando Fuerza Popular presentó un proyecto de ley para controlar el material cultural con respecto al conflicto armado interno. O como cuando la divulgación de historia en las redes sociales hecha por sujetos que no son historiadores acusa a los textos de historia de ocultar la verdad o de hacer una especie de historia maniquea de buenos contra malos. No es así, y basta con revisar el material bibliográfico de los textos escolares para encontrar nombres de historiadores como Jorge Basadre, Carlos Contreras, Marcos Cueto, María Rozborowski, Eric Hobsbawm, Peter Claren, Nelson Manrique, Scarlett O'Phelan, Franklin Peace, etc. Personalmente, yo no entiendo cómo estos bien intencionados divulgadores que no son historiadores piensan que el texto escolar de historia tiene una carga culposa, cuando a los que se debería señalar es a los maestros de historia que muchas veces impregnan a sus alumnos con ideas que ellos tienen y que no están en los textos escolares. Por ejemplo, en mis manos tengo el texto escolar de historia de segundo grado de secundaria del 2015, edición Santillana, aprobado por el Ministerio de Educación, y en la unidad 3 que habla del Tahuantinsuyo, que va de la página 83 a la 107, en ningún momento el texto dice que la sociedad inca fue un paraíso en la tierra, no se muestra a los incas como buenos. Incluso en la página 105 se habla de la capacocha, un ritual inca de sacrificios humanos. Entonces, ¿en qué quedamos? Los divulgadores no historiadores afirman que los textos escolares de historia se equivocan, y no es así, pues como digo, en última instancia depende del maestro de historia y de cómo éste enseña historia a sus alumnos, qué cosas les enseña y qué información privilegia en la enseñanza, y no es como afirman los divulgadores de historia que no son historiadores. No hay ciudadanía sin historia. La historia en el aula es capaz de dialogar con las diferencias que existen en nuestro mundo. La historia muestra que el mundo es de hecho múltiple, y por tanto no se puede reducir a un solo sentido. Aprender historia es abrirse a los infinitos sentidos que puede tener la vida, y por ello, convertirse en ciudadano de un país requiere la capacidad de vivir con diferentes sentidos, con diferentes formas de explicar la realidad y crear soluciones a los problemas que se presentan. De esta forma, el ciudadano siempre será resistente a dictaduras, tiranías y sobre todo al control y la vigilancia. Finalmente, somos muy conscientes de que la historia en el aula no es la única forma de conocer mundos plurales, con personas diferentes a nosotros, ni es la única forma de relacionarse con el pasado. Pero estas clases de historia pueden traer consigo historias que aún no se han contado, historias que ya se han contado, recuerdos de diferentes pueblos y grupos identitarios, y poner todo esto en diálogo. El resultado ideal sería permitir que, conociendo personas diferentes a ellos mismos y conociendo más sobre sí mismos de forma afirmativa y positiva, los alumnos puedan pensar en su presente y tratar de crear relaciones más respetuosas entre los peruanos. Las clases de historia proponen una transformación de uno mismo, una ética en sí misma. En ella se aprenden conceptos y fechas, pero también se aprenden las relaciones entre seres, no relaciones basadas en la tiranía y el autoritarismo, sino relaciones respetuosas, de aprendizaje y expansión de lo que se entendía que era el mundo. Estudiar historia nos abre más a la eterna novedad del mundo. Al excluir o manipular la historia de los planes de estudio, evitamos que las nuevas generaciones puedan pensar en otras ideas para mejorar el mundo y hacerlo más justo para todos.